Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios... Bueno, arrancando una semana con toda la energía y con mucha tela para cortar, sobre todo, bueno, después de estas elecciones PASO que nos abren un camino que se clarifica un poco más entre la derecha y los derechos. Y nosotras vamos a dedicarle a otro programa para hablar un poco de las elecciones y hoy vamos a volver a continuar profundizando nuestro eje sobre los cuidados y tenemos varias invitadas de lujo y no queremos perder el hilo de lo que venimos trabajando semana a semana, pero obviamente no puede dejar de mencionarse las elecciones de ayer y seguramente vamos a tener que retomar este tema porque obviamente hay algunas de las fuerzas políticas que nos ponen en vilo en muchos de los derechos que hemos avanzado. Pero en el programa de hoy vamos a seguir trabajando sobre cuidados y fundamentalmente tenemos algunas invitadas de lujo desde distintos lugares del país y del planeta. Le queremos dar la bienvenida a Alejandra Mora Mora. Ella es secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, fue ministra y defensora de las mujeres en Costa Rica y hoy está en la CIM, en OEA. También nos acompaña Claudia Lazaro, que ella es directora de Políticas de Trabajo y Cuidados para la Igualdad en el Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires. También está con nosotras Cecilia Bustos, que es coordinadora del área de género y diversidad sexual de Fundeps, docente de nivel medio y superior y está desde Córdoba. Y Jessica Poloner, que es psicóloga, vecina de la ciudad de Buenos Aires, miembro de la Interbarrial de Buenos Aires. Vamos a profundizar algunos de estos temas porque realmente hemos venido trabajando el proyecto de ley que existe a nivel nacional de cuidar en igualdad. Sabemos que la OEA está impulsando un proyecto para que haya una legislación en toda América sobre esta temática. Pero, bueno, en primer lugar, le quisiera dar la palabra a Claudia Lazaro. Ayer, bueno, la provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof con una política de derechos que se fueron reconstruyendo en estos años, tuvo una muy buena elección y sin dudas, seguro, gran parte del trabajo que se ha hecho desde el Ministerio de las Mujeres en relación al tema de los cuidados ha sido también un aporte, una contribución para ir generando estos espacios que tienen que ver con cuidar a las cuidadoras, con poder avanzar en estos temas que estaban tan descuidados en gestiones anteriores. Por eso te pediríamos, Claudia, una reflexión y cómo nos preparamos para seguir en este camino de construcción en el mundo de los cuidados. Hola, bueno, muchas gracias María José por la invitación. ¿Qué tema de agenda tocarlo hoy? Post contienda electoral, donde ya sabemos quiénes son nuestros candidatos y candidatas. Y me parece que va enganchado el tema de los cuidados con esa agenda electoral. Nosotras hemos puesto el tema ya en el 2019 en la agenda electoral, como nunca se había puesto en la historia los cuidados, y me parece que fuimos durante estos 4 años generando una agenda con los distintos universos del cuidado. En la provincia de Buenos Aires lo primero que me parece que hay que destacar es que se modificaron las licencias para las trabajadoras y trabajadores del sector público provincial, una decisión política del gobernador de ampliar las licencias. Y me parece que por ahí empezamos a pensar en cerrar brechas, acompasado con lo que va en la discusión a nivel nacional.
Por otro lado, hemos generado un programa que se centra en los cuidados comunitarios, tanto para clubes como para cooperativas, pero también hemos puesto en eje la pata de la empresa. Digo, los cuidados no son solamente o comunitarios o de las familias, sino que hay que ver esa conformación de la pirámide de los cuidados y cómo empezamos a hacer el Estado, el rol que le toca, las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales y toda la comunidad, ¿no? Entonces, digo, en clave electoral, digo, es necesario ponerlo para que los temas de las mujeres y las disidencias no pase a no existir, que al avance de la derecha también tiene que ver con nuestros derechos, ¿no? El candidato mayoritariamente votado ayer claramente dijo que no le interesaba los ministerios de las mujeres, pero mucho peor es que dijo que no le interesa la justicia social, ¿no? Entonces, el cuidado es parte de la justicia social y de esta agenda de redistribución de la riqueza que planteamos las mujeres. Eso Axel lo puso en manifiesto, y con esto termino más María José, por ejemplo, con la reinstalación del Plan Cunita. El Plan Cunita es un plan que es maravilloso en temas de cuidado, que abarca la salud, pero que abarca el cuidado de esas niñeces que recién nacen, prematuros, y aparte es un programa transversal a todos los ministerios de la provincia de Buenos Aires. Todos los ministerios aportamos al Plan Cunita, que es el plan del sostenimiento de la vida de la población más vulnerable. Entonces, digo, el eje de los cuidados centra al gobierno de la provincia de Buenos Aires, a la gestión de Axel Kicillof, en el cuidado a todos, a quienes menos tienen, pero también el cuidado en otra caracterización, como ser el cuidado ambiental, ¿no? Creando un Ministerio de Ambiente. Bueno, les compartimos esta información porque estamos trabajando desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos en un proyecto que se llama Ciudad Cuidadora, que ya hicimos durante el año 2020 y el 2021, en medio de la pandemia, lo hicimos de manera virtual, pero ahora estamos saliendo a cada una de las comunas y los barrios de la ciudad de Buenos Aires y le estamos proponiendo a las mujeres hacer un relevamiento de la infraestructura de cuidados que existe en cada uno de los barrios. Ahora estamos trabajando en la Comuna 4, en la Comuna 8, en la Comuna 7, en la Comuna 15 de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana vamos a estar ahí en la Comuna 7, en Flores, en San Pedrito 250, desde las 18 horas, con este trabajo increíble que le estamos proponiendo a las mujeres de cada barrio para monitorear efectivamente qué hay de cuidado de niños, niñas y adolescentes, qué hay de cuidado de adultos mayores, qué hay de cuidado de personas con discapacidad y qué hay también de cuidados ambientales. Esto es un poco el planteo, por eso también nos hemos venido enriqueciendo en estos programas de radio, hablando con las experiencias de otras partes del país y del mundo. Por eso también le queremos agradecer muchísimo que nos acompañe en esta ocasión Alejandra Mora Mora, que está, entiendo yo, no sé en qué lugar del mundo estás, pero tendrías que estar en Washington, pero siempre estás de viaje, no sé dónde estás. Ella es la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, de la CIM, de la OEA, y es una de las impulsoras de la idea de una legislación que de alguna manera empuje el tema de cuidados en todo el continente. ¿Por qué no nos contás un poquito este proyecto? Sí, un abrazo María José, un abrazo a las mujeronas que nos acompañan y a las personas que nos escuchan. En efecto, estoy en Washington en un calor que no te puedo explicar. Espero lo que son las diferencias, porque a ustedes las veo todas abrigaditas. Yo ya no sé ni con aire dónde meterme por el calor que está haciendo. Mira, María José, tú sabes mucho de legislación, porque cuando uno inicia una legislación que es novedosa,
lo que hace es hacer un cambio cultural en esa transformación. En ese proceso las cuotas deben de haber hecho toda una lección sobre lo que es implementar una ley. Por eso para la Comisión Interamericana de Mujeres, cuando como movimiento de mujeres, como mujeres, estamos otra vez poniendo el cuidado, porque si se dan cuenta, el cuidado ha sido históricamente hecho por las mujeres. En nuestra convención más importante tenemos un artículo sobre el tema, sobre corresponsabilidad de los cuidados, pero parece que como lo hemos hecho las mujeres, tiene la famosa penalidad de género de hacerlo invisible. Y como además lo hacemos en el mundo de lo privado por esta famosa segmentación sexual del trabajo, pues tampoco vale mucho. Entonces hemos venido siendo como creativas en eso, hemos hecho encuestas para dar cuenta de qué es lo que hacemos y entonces han dado unos frutos impresionantes porque duramos más de 45 horas a la semana atendiendo el mundo de lo privado. Hemos hecho cuentas satélites para hacer una valoración de lo que hacemos en términos de Producto Interno Bruto, como una cuenta colateral a la principal del Producto Interno Bruto, y las medidas en nuestra región dan de más de un 20% en lo que estamos haciendo. Y lo que hemos encontrado es que hay pequeñas apuestas al diseño de política pública, y nuestra apuesta es que este tema tan estructural, tan disruptivo, tan importante que estamos colocando para la sociedad, lo coloquemos en un instrumento jurídico que sea capaz de ser coercitivo, de generar un mandato, pero lo más importante cuando uno coloca un instrumento jurídico sobre cuidados es que llama de manera inmediata al Estado. Eso es lo más importante. Y entonces lo que estamos hablando es la necesidad de convertirlo en un derecho. ¿En un derecho para quién? Bueno, para las poblaciones que requieren ser cuidadas, para que no sientan que es una cosa de lástima, de una cosa de bien social, de caridad. Es un derecho, porque el mundo tiene y está basado en una suerte de interdependencia, donde todas las que estamos aquí sentadas y las que nos están oyendo han sido cuidadas y seremos cuidadas. Y durante nuestro proceso, aún jóvenes, por temas de discapacidad, también vamos a ser cuidadas. Entonces, hay que garantizar este tema, no como una responsabilidad de las familias y particularmente las mujeres, sino como una responsabilidad del Estado, pero además de otros personajes, los hombres, que no han estado con la presencia que requerimos para los cuidados. Por ahí ayudan en términos de comillas, pero lo que tenemos que hacer es una responsabilidad compartida. Las empresas tienen que preguntarse cuando alguien llegó a trabajar si tiene resuelto el tema del cuidado. Los sindicatos, que son, este es un derecho laboral, entre otros, tienen que preguntarse por los derechos laborales y hacer de este tema una reivindicación. De estas cosas son las que hablamos. Yo creo que lo más importante de la ley, si me permites, María José, es dos elementos. Transformarlo en derecho que cubra a las poblaciones, pero que también se pregunte por quienes ejercen el cuidado. Y lo que hemos venido estudiando es que damos un montón de vueltas y después termina de nuevo recayendo en las mujeres y de nuevo recayendo en condiciones de informalidad, de presión del tiempo, de sacrificio. Es decir, que la Corte Interamericana acaba de sacar una resolución sobre esos modelos de cuidado de madres sustitutas que son muy conocidos en nuestros países, donde son, no sé, 24 horas por no sé cuántos días y que no tienen nada que ver con derechos laborales, y ha dicho en este caso en particular que no se pueden tomar esas medidas, que esas medidas son del derecho laboral y que debe ajustarse a la lógica del derecho laboral. Pero el otro tema que es absolutamente importante es que las cuidadoras no podemos seguir sin derechos en este tema, y por tanto hay que hacer y estandarizar los derechos de todas las personas al cuidado.
las otros temas que estamos hablando en el instrumento jurídico es que si el Estado va a asumir esto, no puede sentarse sin todas las personas interesadas. Tiene que hacer un sistema de gobernanza, que eso para Argentina es muy importante. Costa Rica tiene un buen sistema de gobernanza interesante, lo tiene Uruguay, donde se sienten todas las competencias que tienen del Estado frente a cada una de las poblaciones, donde se siente, vos decías al inicio, cuando llegué un poco tarde por problemas de tecnología y de brecha digital, estabas diciendo lo que sucede en las comunidades. La gobernanza local tiene que estar sentada ahí, tiene que estar sentada, porque ese diagnóstico que vos estás diciendo de cuántas personas requieren cuidado, de cómo hay que hacerlo, solo se puede hacer sentadas en una mesa transparente con un montón de gente, para poder entonces sobre ese tema definir dónde están las necesidades, dónde nos sobran organizaciones pero nos falta gente, dónde nos sobra gente pero nos faltan formas de organizarlo. Y miren que para nosotros lo que hemos encontrado de experiencias en este transitar de este último año, donde la multilateralidad lo que ayuda es a traer las buenas prácticas de todos los lugares, hemos encontrado que las más maravillosas experiencias, además digamos de Costa Rica y Uruguay, que tenían algo estructural nacional hecho, es quienes han migrado a lo local. Es las famosas cuadras del cuidado, por ejemplo, de Bogotá, donde entonces cada cuadra se administra, se gestiona con la gobernanza local, con lo comunitario, con la gente de carne y hueso que sabe dónde está su amiga que no puede salir a trabajar porque requiere de los cuidados. Eso es lo que está funcionando, eso es lo que genera una profunda transformación y esta transformación tiene un bienestar para las familias, para las mujeres, porque el cuidado ha sostenido las familias, la vida y la economía. Esta resignificación del cuidado hay que tenerla y finalmente porque es bueno para la economía. Porque si nosotras somos la mitad del talento humano y estamos metidas en 4 espacios de la casa porque no podemos salir a trabajar remuneradamente, cuando salgamos, estas economías van a tener la mitad de este talento humano, también empujando la economía. Qué importante este debate a nivel Américas, pero también nosotras en la Argentina venimos debatiendo una ley de cuidar en igualdad y Fundeps. Cecilia Bustos ha sido una de las ONGs que ha participado en empujar este proyecto de ley. Contanos si sabés en qué estadio se encuentra y sobre todo si este proyecto de ley integra esta dimensión de lo local, porque bueno, vos estás desde Córdoba, en Córdoba desde hace muchos años hay varias experiencias que han tratado de trabajar desde la sociedad civil el tema de repensar las ciudades con ojos de mujer y el tema de los cuidados y la seguridad desde la perspectiva de las mujeres han sido puestos como eje, ¿no? Bien, bueno, muchísimas gracias por el espacio. Estoy muy contenta de darle esta mirada federal también a este debate tan importante sobre los cuidados, en especial atendiendo a, digamos, el carácter fragmentado que históricamente han tenido, digamos, toda la legislación, pero también las políticas públicas relacionadas a los cuidados, ¿no? En este sentido, sí es cierto lo que decís, María José, que hay trabajos relacionados con el territorio en donde lo que hacemos es justamente un poco lo que vos venís haciendo en esta recolección de información respecto a cuáles son las necesidades de cuidado desde los territorios, ¿no? Y acá me gustaría recuperar el trabajo que están haciendo las compañeras de ZigZag, que, bueno, ahí está Ana Falú, y bueno, son compañeras que vienen trabajando en el territorio y reivindicando esto que es el cuidado comunitario, ¿no? Esta patita como tan olvidada, pero tan importante, particularmente en contextos de crisis, para justamente sostener las vidas, ¿no? Sostener las vidas de aquellos que han sido marginalizados, que están en situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y ellas elaboraron un mapa, justamente una cartografía de cuidados, en donde incorporan un indicador súper interesante, que es el indicador de vulnerabilidad territorial. Y lo que hacen ellas es entrecruzar esto que es el cuidado
desde una perspectiva de género con el territorio, ¿no? Entonces, en esos mapas es muy interesante, digamos, los resultados a los cuales han arribado, y es, bueno, un poco lo que ya sabemos, ¿no? Esta mirada, esta construcción ya, este diseño de planificación urbana desde este sesgo androcéntrico, capitalista, patriarcal, ¿no? En donde todos los servicios están concentrados en el centro, incluso los servicios de cuidado, cuando justamente es en la periferia y en los barrios y en las zonas donde hay mayor vulnerabilidad territorial, donde hay mayor necesidad de cuidado y donde justamente hay menor infraestructura de cuidado. Entonces, ¿qué pasa en esos territorios, no? Y bueno, y ahí están justamente estas alternativas, estos cuidados comunitarios que, como vos planteabas, María José, en un primer momento, no solamente implica la atención de infancias, la atención de adolescencias, de consumos problemáticos, de personas mayores de edad, sino también el cuidado de situaciones de violencia de género, incluso también el cuidado ambiental, porque pensemos que las zonas periféricas son zonas donde la municipalidad no siempre llega con todo lo que es el saneamiento urbano, y ahí lo que hay algunos acuerdos entre el gobierno municipal y cooperativas, ¿no? Acá justamente este trabajo autogestivo, estas organizaciones que conocen el barrio, ¿no? Conocen el barrio y saben justamente las necesidades, y ahí es donde van a estar trabajando a favor del saneamiento urbano, de la seguridad, ¿no? Porque cuando hablamos de ciudades vinculadas a los cuidados, de infraestructura de cuidados, no nos podemos olvidar que, digamos, tiene que ver con esta cuestión de la seguridad, la cuestión del transporte, ¿no? De las situaciones de violencia. Yo me acuerdo cuando conversaba con organizaciones como las SOMAS, ¿no? Que son mujeres que viven en zonas periféricas, y comentaba justamente cómo el transporte público las dejaba sumamente lejos de sus casas, y en ese recorrido oscuro, ¿no? Porque no había asfalto y demás, situaciones de violencia, digamos, o sea, el miedo a que les pase no simplemente un robo, sino situaciones peores, ¿no? Como violaciones, femicidios y demás, que de hecho ha ocurrido. Entonces, cuando pensamos esta infraestructura, ¿no? De cuidados desde una perspectiva feminista y desde ciudades feministas, tenemos que pensar justamente una reorganización urbana y de esta infraestructura de cuidados que atienda justamente este criterio de vulnerabilidad territorial, que me parece que es un aporte sumamente importante que han realizado las compañeras de SICSA, ¿no? Y por el otro lado, pensar en, como planteaban ustedes hace un rato, ¿quién cuida a las que cuidan, no? Y acá justamente pensar, digamos, alternativas, que de hecho estuvimos conversando también con algunos organismos del gobierno nacional de Córdoba, ¿no? Que, digamos, hay una apuesta por la economía del cuidado, aunque, digamos, nosotros consideramos que también hay que ir a una apuesta mucho más allá, digamos, porque no implica solamente ampliar salas cuna, aulas mamás, sino que también consideramos que justamente hay que tener esta perspectiva integral que también, digamos, reivindique los trabajos de cuidado justamente igualando las condiciones laborales de quienes cuidan, ¿no? Porque, por ejemplo, hay algunas políticas que promueven el monotributo social de estas trabajadoras del cuidado, ¿no? La cooperativización y demás. Pero claro, está bueno, ¿no? Apostar al cooperativismo siempre y cuando estas modalidades laborales también garanticen el acceso al derecho al cuidado de estas personas, ¿no? Porque hoy, como está la situación, digamos, sabemos que no tienen licencias pagas, que justamente acceden a estas modalidades mujeres cuidadoras que están en situación de extrema vulnerabilidad, que muchas veces acceden al salario social complementario. Entonces, está muy bueno siempre y cuando esto sea una apuesta justamente a la dignificación de los cuidados de estas trabajadoras, ¿no? Así que bueno, hay un montón de trabajo desde el territorio, ¿no? Para conversar. En ese sentido, quiero darle la palabra a Jessica Poloner. Ella es psicóloga, trabaja en la Ciudad de Buenos Aires y es parte de la Interbarrial de Buenos Aires. ¿Cómo ves vos y cómo ven ustedes esta situación de este urbanismo machista que nos domina, donde en la Ciudad de Buenos Aires se ha hecho una reforma del Código de Planeamiento Urbano que permite duplicar la capacidad constructiva en la ciudad? Estamos en una ciudad en guerra, donde de alguna manera se están demoliendo todos los edificios, donde se están haciendo torres, donde el mercado manda, y sin embargo esa reforma del Código Urbanístico no prevé
la más mínima infraestructura de cuidados. O sea, no es que a la par de duplicar la capacidad constructiva se pensaron las nuevas escuelas, los nuevos centros de salud, los lugares de esparcimiento de los adolescentes o los lugares para estar de las personas con discapacidad, los adultos mayores. Ni siquiera se pensaron los espacios verdes. ¿Cómo ven desde la Interbarrial esto y cómo revertir este avance del mercado versus el buen vivir de quienes vivimos en una ciudad? Sí, tal cual. Pensaba más que justamente una ciudad cuidadora, Buenos Aires se está transformando en una ciudad terriblemente hostil. Las grandes urbes realmente tienen algo de hostilidad en su propia conformación, porque hay mucha aglomeración de gente, porque hay mucha construcción, pero Buenos Aires mantenía hasta cierto tiempo cierta heterogeneidad barrial, donde cada barrio tenía ciertas características y donde, bueno, el que necesitaba vivir muy cerca del centro podía elegir dentro de sus circunstancias, sí, lugares donde había por ahí más edificio alto o cierta infraestructura de servicios, y había otros barrios no especialmente lujosos, simplemente de casas más bajas, residenciales, que también tenían su infraestructura de servicios acorde a cierta densidad poblacional. Y lo que ha pasado a partir de la sanción del nuevo Código Urbanístico en el 2018 es una explosión de la constructividad que realmente ya no piensa la vivienda como derecho y como tal cual, ese lugar donde las familias pueden ejercer sus tareas de cuidado acorde a una infraestructura, digamos, barrial y de ciudad acorde, sino como mero objeto de consumo para una inversión. Porque lo que estamos viendo es que las torres y los edificios que se están construyendo, lejos de resolver ninguna cuestión habitacional de déficit en cuanto a alquileres, no porque aumente la cantidad de gente que vive en la ciudad, por el momento es vivienda ociosa que es solamente, digamos, destinada a edificios de categoría que con suerte se dedican a el alquiler, digamos, temporario. Y en caso de que esto pase a formar parte de, digamos, de casas de familia que sean habitadas, va a venir este problema clarísimo de que aumentó, digamos, la capacidad de albergar población en Buenos Aires sin haber aumentado la cantidad de escuelas. Ya es un problema, digamos, la vacante en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires está siendo un problema hace años. Los servicios de salud, los servicios de asistencia de salud, los espacios verdes son un problema enorme para las familias en general, para las infancias, y la ausencia de espacio verde trae enormes dificultades en la crianza de los chicos y las chicas, en la posibilidad de esparcimiento, en un montón de, digamos, de aspectos que están realmente muy relacionados con la calidad de vida. Sin entrar en el cambio climático, sin entrar en análisis también ecologistas, porque el cambio climático nos afectó a todos, lo que vivimos en la pandemia puso de manifiesto la importancia de los espacios amigables dentro de las casas y fuera de ellas, ¿no? Exactamente, y lo que estamos viendo es un aumento desmesurado de la constructividad, con edificios más altos, con aumento en pulmón de manzana. Se destruyen pequeñas casitas que tenían pequeños espacios verdes en el frente y en la parte posterior, reduciéndose así muchísimo la superficie de suelo absorbente, aumentando la temperatura de la ciudad porque todo se transforma en cemento, y hay problemas con las napas de agua porque no toleran, digamos, se están vaciando napas para hacer subsuelos y cimientos, y esta infraestructura propia de una ciudad que no estaba preparada para semejante constructividad, está haciendo agua literalmente en muchos barrios donde se están hundiendo los suelos. Es realmente un colapso por donde se lo vea, solamente al servicio de un interés económico. Esto no ha sido consultado con los vecinos, está siendo resistido por enorme cantidad de organizaciones barriales que representan los intereses de los vecinos. Y sucede que muchas personas todavía dentro de la Ciudad de Buenos Aires no están siendo conscientes del impacto que esta modificación del Código Urbanístico está teniendo, porque recién ahora están viendo que se hunden los suelos, colapsan los servicios, ahí donde había ese pequeño espacio de cielo, ahora hay un paredón, se rajan las medianeras, enorme cantidad de problemas.
Y lamentablemente, por lo visto hasta ahora, los únicos servicios que sí aumentaron en todos los barrios tienen que ver con el negocio gastronómico, porque la mixtura de usos que permite el nuevo código urbanístico ha permitido que ahí donde no se permitían ciertas actividades comerciales, como cervecerías, bares o restaurantes, ahora sí se permiten, con lo cual seguro vamos a tener una cervecería cerca, pero no una escuela, o un servicio de salud, o esparcimiento de espacios verdes. Es decir, como decía acá la compañera María Cecilia, mucho a servicio de un modelo capitalista, androcéntrico y de inversión, y poco al servicio de las tareas que tienen que ver con mejor calidad de vida, salud mental, estructura de cuidados, y digamos, una ciudad que, como está haciendo en las ciudades más modernas del mundo, que tiendan a la sustentabilidad y al ahorro de energía y a ser más amables con la naturaleza, estamos yendo exactamente en la dirección contraria. Estoy tratando de imaginar que esto no sucede solo en la ciudad de Buenos Aires, pero también me parece importante que Claudia Lazaro, que estás en la provincia de Buenos Aires con un gran conurbano bonaerense, nos cuentes un poco cómo se desarrolla ahí el mundo del cuidado en esos territorios, porque ayer Axel, después de los resultados electorales, hablaba de la cantidad de escuelas que se abrieron, de los centros que se crearon, de las universidades públicas en el conurbano, pero ¿qué está pasando en el día a día? Porque pareciera que hubiera un modelo en disputa. Hay varios de los municipios que rodean a la ciudad de Buenos Aires que tratan de imitar o emular el modelo mercantilista que tenemos en la ciudad, y otros que van en otro sentido. ¿Cómo se compatibiliza esto y cómo se vive en la provincia de Buenos Aires? Bueno, ahí me parece que primero hay que hacer una diferenciación que quizás a la ciudad de Buenos Aires, a la capital federal, no tiene, digo, esos barrios no tienen ninguna junta de autonomía, por más que elijan presidentes comunales, creo que se llaman. En cambio, en la provincia de Buenos Aires convivimos el Estado provincial y los estados municipales, ¿no? Fíjate que una simple política pública como el CUNITA, la municipalidad de Vicente López no quiso adherir. Por lo tanto, los vecinos de Vicente López, digo, copiando esto, a quien hoy está disputando en la ciudad de Buenos Aires ser el nuevo jefe de gobierno, no quiso adherir a una política pública de cuidados. Yo a las muestras me remito, dicen, ¿no? Pero sí puedo poner, por ejemplo, algunas cuestiones que me parecen que van en manifiesto en el sentido de cómo pensamos el cuidado. Nosotros tenemos, lamentablemente, todavía como uno de los objetivos erradicar el trabajo, digo lamentablemente porque vemos todavía trabajo infantil y nuestro objetivo es erradicar el trabajo infantil. Entonces, para eso nosotros a hoy tenemos destinado 39 centros, 39 nodos de erradicación del trabajo infantil, que es la provincia de Buenos Aires invirtiendo en infraestructura de cuidados para esa erradicación. Ni que hablar que en estos 4 años se han construido 172 escuelas públicas y vuelto a tener escuelas de isla y en la ruralidad. Digo, eso también habla del sistema de cuidados. Digo, cuando pensamos en los cuidados, yo digo que hay que sectorizarlos. Yo hace un ratito escuchaba atentamente a María Cecilia cuando hablaba del cuidado comunitario, ¿no? Y a veces el cuidado comunitario se le deja todo a la comunidad, a la redundancia. Y me parece que el Estado también tiene que hacerse cargo en implementar políticas públicas y también legislación que acompañen esos cuidados, ¿no? Entonces, yo solo voy a hacer unos enunciados. ¿Qué pasaría si en la Ley de Protección Integral de las Mujeres ponemos en un artículo, como había planteado en algún momento la legisladora María Rosa Martínez, poner a las mujeres o a las personas que se dedican a la asistencia a víctimas de violencia por razón de género, ponerlas con una categoría para que tengan un estatus también de trabajo, y eso implique pensar
la remuneración de ese trabajo que muchas mujeres en su mayoría hacemos en los territorios. Digo, ¿qué pasaría si en su momento, cuando salió en Provincia de Buenos Aires la ley para quienes son las promotoras de salud, salía con salario? De hecho, salió con salario, lamentablemente la ex gobernadora Vidal esa parte no la quiso reglamentar y la vetó. Pero sí hay una legislación que podría avanzar en eso, que es un proyecto que está en la Cámara de Diputados de la Nación, del diputado Goyán, pensando en la remuneración de las promotoras. Pero aparte hay municipios que avanzaron en la remuneración de estas promotoras, como el caso de Quilmes, de Moreno, y podría mencionar otros, pero no las quiero aburrir. Entonces digo, si nosotros sectorizamos, ponemos esos universos, los pensamos, podemos ir a mejores derechos. Y ahí quiero quizás hacer un contrapunto con lo que decía Cecilia con respecto a la cooperativización. Las cooperativas son empresas sociales que tienen en su principio fundamental la colaboración y la solidaridad entre quienes son parte de esa cooperativa. Todos quienes integran la cooperativa tienen una forma de redistribuir el ingreso y de cómo se extrae, no se le dice salario, sino que tienen una cuestión con formación de retiros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el bache que tenemos ahí para pensar las licencias? Que tenemos que pensar una ley nacional de cooperativas específicamente para no poner en contrapunto cuando vos estás bajo una relación salarial en una empresa formal a cuando estás en una relación de cooperativización y sos parte de la cooperativa y sos dueña también de todas las herramientas, insumos y demás. Digo, entonces hay que pensarlo por separado, ese universo. Nosotros acá tenemos un cooperativismo muy fuerte que lo que tenemos que es promoverle mayor derechos. Entonces, yo empezaría a hablar, digo, cuando hablamos de licencias, empezaría a hablar desde los casos, ¿no? Digo, el Congreso de la Nación hizo algo que para mí está muy bien, que es empezar a dar esas discusiones sectorizadas, digo, y hoy en la Comisión de Trabajo, la Comisión de Mujeres y de Previsión Social tienen una propuesta integral con el tema de licencias y hay un apartado específico donde habla de la seguridad social para que a esas mujeres cooperativas también les pueda llegar la posibilidad de tener, ya no serían licencias, sino serían una especie de asignación, ¿no? Debido a que están bajo la seguridad social. Digo, tenemos que pensar el todo, ¿no? Pero también cuando pensamos en todo nuestro territorio federal, tenemos que pensar que los 3 estados van a convivir, el Estado nacional, el Estado provincial y los estados municipales. ¿Cómo hacemos para que esa convivencia sea armónica? ¿Cómo hacemos para que los cuidados no solo se centren, que es necesario centrarlo en las personas, sino también en el cuidado del ambiente, ¿no? ¿Cómo convivimos con esto que decía Jessica? ¿Cómo hacemos que la infraestructura de los cuidados esté a disposición de la gente y no tapando el sol para quienes estamos en cercanía, por decirlo de alguna manera? Digo, esos pulmones verdes que también hacen al cuidado de las personas. Digo, nosotros tenemos que repensar los cuidados en torno a las personas y en torno al territorio. Y para eso me parece que es la cuestión de avanzar con no solo con un sistema, sino con personas que también centren, ¿no?, la gobernanza en estos 2 ejes. Si no, es muy difícil. Si el centro no son las personas, si el territorio, es muy difícil pensar una política de cuidados. Hay que pensar una política de cuidados que escuche a las voces de las cuidadoras y sobre todo las ecofeministas. Estamos empujando estos cambios porque pensamos que el problema está en que hay que cambiar el sistema y el sistema tiene muchas aristas y por eso también esta discusión se vuelve tan rica pero tan difícil porque se va ramificando por varios lugares, ¿no? Recordemos que la Ciudad de Buenos Aires tiene autonomía, la Ciudad de Buenos Aires funciona como una provincia y cuando redactamos la Constitución de la ciudad pretendimos darle mayor autonomía y descentralizar en las comunas. Por eso las comunas hoy tendrían que tener más
poder del que tienen y permitiría trabajar de una manera similar a la que vos estás planteando con los municipios, pero sin embargo los distintos gobiernos que fueron elegidos mantuvieron una lógica centralista, ¿no? Hiperpresidencialista y centralista. Pero bueno, es parte del debate que nos tenemos que dar. Yo quisiera volver a Alejandra Moramora para que nos ilustres un poquito más de estas experiencias comparadas, como nos comentabas el caso de Bogotá, y sobre todo para que nos digas cómo podemos contribuir a este debate que estás dando a nivel continental y a este intercambio de experiencias. Bueno, muy importante todo lo que hemos conversado, porque tenés invitadas que tenemos perspectivas distintas desde los lugares en los que los venimos trabajando, y entonces esto solo funciona si juntamos estas 4 perspectivas para articular un proceso de esta naturaleza. Es evidente que lo multilateral sigue siendo, desde la perspectiva nuestra, un lugar y motor de cambio de lo nacional. Siguen, a pesar de las dificultades que tenemos en el marco de organizaciones como la Organización de Estados Americanos, generando instrumentos jurídicos capaces de seguir jalando a lo local. Belén do Pará, nuestro famoso instrumento elaborado por la Comisión Interamericana de Mujeres, es un ejemplo de eso. Le ha cambiado el panorama al tema de la seguridad. Y creemos que en esto también estamos haciendo un empujón en eso, y es tan importante por eso ver qué pasa ahí y tratar de recogerlo de la mejor manera. Yo creo que, por lo menos en esta contribución, podría señalar un elemento que me parece fundamental, y es que en las constituciones de 26 de nuestros países se consigna el estado de bienestar. Es desde este lugar donde hay que pensar todo lo que tiene que ver con la universalidad en el acceso a temas que estamos colocando. Y es ahí, la ley lo establece muy bien, y es cómo entender que el estado de bienestar que se ha constituido en la mayoría de los países con 3 temas, que es educación, que es salud, que es pensiones, tiene que tener un 4º peldaño, que es cuidados. Y esto me parece que es un tema fundamental, y en esto de cuidados, por eso la ley también establece un 2º capítulo donde hace reconceptualizaciones. Decía la reconceptualización del cuidado, y todo eso que ustedes están hablando es la reconceptualización del concepto de cuidado, y podríamos llevarlo a un montón. Las defensoras de derechos humanos lo han llevado a la defensa de sus derechos. Es decir, podríamos llevarlo a un tema de ética política, por ejemplo. Quien llega a un lugar a sentarse en la silla para dirigir un país o un gobierno local, tiene que entender que tiene que llegar a cuidar y que importan más las personas que una carretera. Y entonces, bueno, eso es muy importante. Pero en este capítulo, en esta que estamos conversando, hemos hecho un tema que es la reconceptualización de trabajo, porque todo tiene que tener una relectura para que calce entre lo que estamos proponiendo colectivamente. Y el concepto de trabajo tradicionalmente es la transformación de bienes y servicios. Y este concepto no alcanza a las mujeres que milenariamente han cuidado y que llegan a su etapa y a su vida adulta y viendo hacia el techo a ver quién les da algo de acompañamiento, porque no tienen nada, porque lo que hicieron no se llamaba cuidado, porque dieron y sostuvieron la vida milenariamente, y la economía y la casa y el mundo. Y entonces por eso generar un peldaño de cómo trabajo
reproductivo, entendido con todas estas formas de cuidado, genera derechos en relación con un fondo de pensiones y la universalidad del fondo de pensiones, por ejemplo, entre otras cosas de las que estamos conversando. Es evidente que el otro tema que está puesto aquí, que me parece que nosotros recuperamos muy importante, es que la gobernanza de esto no solamente es desde lo institucional. Las personas que cuidan y las personas que son cuidadas tienen que estar sentadas en la gobernanza. Y esto no aparece en ningún lado. No aparece en los modelos de Costa Rica, no aparece en los modelos de gobernanza de Uruguay, que son los dos modelos que se han tomado, digamos, desde lo más estructural para diseñar muchas de las buenas prácticas en términos de la gobernanza que tiene que tener un sistema de cuidados. Y me parece que esto es, además, de un derecho, es que tienen otra perspectiva que le da un elemento fundamental al diseño de política pública y a los instrumentos jurídicos, que es la capacidad de la transparencia, el seguimiento y la rendición de cuentas. Porque las personas tienen que convertirse también en veedoras, ¿verdad?, de todo lo que se va diseñando. El otro tema que me parece importante... Sí. Acá quiero decir algo. Es muy importante este aporte que estás haciendo en términos de lo de la gobernanza, porque en un momento en que la democracia representativa a veces cruje y pareciera que nuestros representantes muchas veces no escuchan lo que el pueblo dice en distintas instancias, es una apuesta a profundizar la democracia participativa en la gestión de gobierno. Es lo mismo que cuando pedimos que haya más participación en la elaboración de las leyes, en el seguimiento de las políticas públicas. Me parece que frente a los quiebres que se van dando en las democracias, nosotros en Argentina estamos cumpliendo 40 años de democracia y pareciera que avanzan sectores antiderechos. Cuando las cosas parecen estar consolidadas, tuvimos un Trump, tuvimos un Bolsonaro, todos los estados pueden ir y venir en políticas que a veces parecen un péndulo, pero qué importante poder establecer estos pisos que son marcos de derechos, marcos de tratados, marcos de políticas de Estado para que no se pueda retroceder, ¿verdad? Sí, relaciono esto con un concepto que a quienes estamos trabajando los derechos políticos lo queremos mucho, que es el concepto de paridad, porque la paridad y la representación de mujeres en los puestos de toma de decisión y en estas gobernanzas locales y en estas gobernanzas nacionales es la posibilidad, la única posibilidad de llevar la agenda de las necesidades de las mujeres. Porque lo que está demostrado es que la agenda no se mueve a través de los hombres, es decir, acompañan algunos procesos, pero que somos nosotras quienes llevamos esta agenda. Son las mujeres diputadas quienes la están llevando a los parlamentos, son las técnicas mujeres quienes están colocando la discusión, somos las feministas quienes estamos hablando de esto, somos las mujeres políticas quienes la estamos colocando. Y esto es muy importante y también es una contribución de la Comisión Interamericana y es de señalarle y endosarle al concepto de liderazgo, que también hay que cambiarle la narrativa porque está en código masculino, no solamente porque los hombres son los que han estado ahí, sino porque los ritos y símbolos son los masculinos que se aprecian para el liderazgo, entre otros muchos cambios, y sobre eso, María José, podríamos un día hacer una buena conversación de esta propuesta de la Comisión Interamericana de Mujeres, pero lo que sí quisiera colocar es que nosotras tenemos que exigir que las mujeres que nos representen tengan la agenda de las mujeres. Porque esta es una verdadera transformación, porque si no, no hay forma de llevar empujar la agenda de igualdad, y bien decían las compañeras que ante, y vos que lo has señalado claramente, ante las múltiples otras agendas que son antiderechos, la resistencia hay que hacerlo en los espacios de toma de decisión, entre otros. Entonces, con la presencia de mujeres comprometidas y bajo este concepto de liderazgo que entre otros esquemas coloca claramente la necesidad de tener la agenda de las mujeres, la agenda de la igualdad para poder representar este movimiento maravilloso que estamos haciendo.
Bueno, yo les agradezco mucho. Vamos a ir cerrando este tramo del programa, aunque vamos a seguir discutiendo este tema. Y por un lado, recordarles que estamos trabajando en los territorios desde el proyecto Ciudad Cuidadora, que es un proyecto que estamos llevando adelante con el apoyo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que lo estamos haciendo en la Comuna 4, en la Comuna 8, en la Comuna 7, en la Comuna 15, que mañana vamos a estar en San Pedrito 250 a las 18 horas, en la Comuna 7 en Flores con este tema, y sobre todo para tratar de explicar mejor a muchas mujeres que no saben de cuidados, aunque sean cuidadoras, no tienen conciencia de que los cuidados son no solamente una necesidad y un derecho, sino también un trabajo. Y en este sentido creo que estamos haciendo capacitaciones que empoderan a las mujeres para el cambio. Y por el otro lado, haciendo un relevamiento de la infraestructura de cuidados, que más allá de lo que existe, porque a veces existen datos que nos da el gobierno de la ciudad o el gobierno nacional, pero que simplemente son datos fríos, que dicen, bueno, hay tantas escuelas, pero no dicen cuántas vacantes hay en esas escuelas, no dicen cuántas horas abre esa escuela, si el servicio da cuenta y alcanza o no para las necesidades de las mujeres en un barrio concreto. No nos sirve que le den a una persona que vive en La Boca una vacante en Villa Urquiza y que una madre tenga que llevar a los chicos con 2 horas de colectivo de ida y de vuelta. Hay cosas que tienen que ser resueltas en la proximidad, en el territorio, en el barrio, y por eso también este ejercicio, este movimiento, para poder hacer una incidencia en la comuna, en el gobierno de la ciudad, y en un momento en el que hay mucho debate electoral, pero a veces los problemas cotidianos de la gente no están siendo escuchados, ¿no? Entonces, bueno, decirles que entren a nuestra página web www.acdh.org.ar para ver estos temas, y bueno, darles un minutito a cada una para este cierre. Sobre todo, bueno, quiero escuchar a Jessica porque sé que la Interbarrial está planteando una reforma del Código Urbanístico y que va a haber una movilización el martes que viene. ¿Por qué no lo comentás? Sí, estamos terminando de definir una movilización porque el reclamo en el último año ha crecido enormemente y queremos llevar esta conciencia sobre este disgusto de los vecinos en relación a cómo se está planeando la ciudad, cómo sentimos que no se está planificando, o en todo caso se está planificando como, digamos, más para quienes quieren invertir en ella que para quienes la habitan. Así que invitamos a que realmente se sumen a... cada barrio tiene una página en Instagram, Palermo Resiste, Amparo Ambiental Chacarita, Conciencia Urbana Comuna 11. Si entran a estas páginas de Instagram van a tener el acceso también a la Interbarrial y ahí van a poder ver las actividades que tenemos. Y sí, necesitamos movilizarnos porque tal cual como vienen planteando, si no se lucha por los derechos no son otorgados, y entendemos que desde la ciudadanía la única manera de que esto pueda detenerse, estamos frente a un poder económico que realmente está regulando nuestras vidas desde lo más pequeño hasta lo más grande, y necesitamos reclamar y poner en claro que estamos muy a disgusto con esto y queremos ofrecer esta resistencia. Así que la Interbarrial de Buenos Aires, siempre a través de sus organizaciones barriales, acérquense y estén atentos a las distintas manifestaciones para poder hacer llegar nuestro reclamo. Cecilia. Bueno, algo con lo que quería cerrar es justamente pensar esta cuestión de las políticas públicas de cuidados y esta infraestructura de cuidados desde los territorios, ¿no? Un poco lo que venís trabajando vos, María José, reivindicar justamente esta mirada situada desde estos criterios de vulnerabilidad territorial, justamente para pensar también esta cuestión de la gobernanza, ¿no? De la gobernabilidad también desde los territorios, y construir políticas públicas informadas desde lo que ocurre efectivamente en los territorios, ¿no? Es algo que venimos trabajando desde Fundeps en nuestro trabajo que focaliza justamente sobre las horas economías, el trabajo autogestivo, particularmente organizado por las mujeres e identidades feminizadas. Así que bueno, encantada de participar en este espacio y bueno, seguimos encontrando. Gracias. Claudia.
Muy cortito lo voy a hacer, voy a pasar un parroquial, porque todo lo que hablamos de cuidado es parte de las desigualdades que tenemos las mujeres al insertarnos a los trabajos, a permanecer y a querer poder avanzar en nuestra economía y autonomía. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, el 13 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, en el Centro de Convenciones La Vieja Estación de la ciudad de Avellaneda, vamos a estar en el segundo encuentro provincial, y esta vez aspiramos a que puedan venir algunas representaciones de otras provincias sobre trabajo y producción. Nosotras producimos, y va a haber dentro de los distintos conversatorios, paneles, rondas de intercambio productivo, va a haber un foro justamente para hablar de cuidados, en donde hay varias panelistas invitadas, así que bueno, invitar y hacer extensiva a todas ustedes y también a quienes nos escuchan. Para nosotros, en esta disputa, si es la derecha o los derechos, discutirlo también en clave de género es absolutamente necesario para poder hacer una agenda de futuro. Así que los esperamos a todos en Nosotras Producimos, segunda edición. Muchísimas gracias. Y Alejandra, tus palabras finales y nos despedimos. Bueno, un agradecimiento, poner a disposición la Comisión Interamericana de Mujeres, que es la multilateralidad de la OEA, es el cuarto propio que las mujeres hace 95 años exigimos en la multilateralidad, y para poder acompañar un poco lo que está pasando en la región y hacer lo que nos mandatan, que es llevar estas buenas experiencias a unos y otros lugares y hacer las recomendaciones al Estado en clave feminista, como señalamos dentro de la comisión. Un abrazo. Queridas, gracias a las 4 por habernos acompañado hoy, y yo me despido de todos y todas ustedes hasta la semana que viene, pensando en los cuidados como una necesidad, como un derecho y también como un trabajo. Vamos a seguir profundizando en este tema y seguimos para cambiar el mundo. Gracias. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas, somos varias las que ya no se conforman, no callamos.